Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. En esta oportunidad vamos a conversar sobre el final del ciclo de trabajo kármico en el eje Tauro-Escorpio. Ustedes sabrán, y si no saben les cuento, que desde noviembre del 2021 estamos teniendo eclipses en el eje Tauro-Escorpio. En enero del 2022, para hacer un repasito de la cronología, el nodo sur ingresó a Escorpio y el nodo norte ingresó a Tauro. Desde ese momento y hasta el 17 de julio de este año del 2023, los nodos, el eje nodal, estuvo transitando en este par de signos. El 17 de julio, sin embargo, los nodos cambiaron al siguiente eje kármico de trabajo, el eje que está actualmente en revisión y removido, que es el eje Aries-Libra. Pero el 28 de octubre pasado tuvimos el último eclipse de la serie Tauro-Escorpio, un eclipse de luna, y un eclipse que fue la frutillita del postre, la última toma de conciencia que necesitábamos para terminar de integrar estos aprendizajes que ya llevamos casi 2 años trabajando. Ese ciclo acaba de terminar. No significa que todavía no vayamos a darnos cuenta quizás de cosas, que puede ser que se haya removido algo en nosotros los días cercanos al eclipse, pero que durante las semanas y meses siguientes esa información vaya decantando y la toma de conciencia a nivel consciente, valga la redundancia, venga un poquito más adelante. Sin embargo, acabamos de terminar ese ciclo kármico de trabajo y no vamos a volver a tener eclipses de esta índole en el eje Tauro-Escorpio, sino hasta dentro de casi 19 años. Entonces, la idea un poquito de este video era, en principio, contarles que acabamos de ya poner el cierre a este último ciclo kármico de trabajo, pero la idea más que nada es que podamos dedicarnos un tiempo a mirar hacia atrás y contrastar quiénes éramos en noviembre del 2021 y quiénes somos hoy. ¿Por qué? Porque el nodo sur que habla de finales de ciclo, de algo que quizás tenemos que transmutar, que tenemos que soltar, de algo que nos está deteniendo nuestro proceso evolutivo, el nodo sur trabaja haciendo surgir la sombra de los arquetipos que toca a medida que va haciendo su recorrido nodal, ¿no? En este caso estuvo mostrando la sombra de Escorpio, es decir, la sombra de la sombra, las luchas de poder, la dependencia, la codependencia, lo hambrientos que estamos para que la pareja, el trabajo, la familia, el dinero, la comida, los excesos, cualquier cosa ajena a nosotros satisfaga esas necesidades que vienen ya insatisfechas desde que éramos pequeñitos. Entonces, el paso del nodo sur por Escorpio nos invitó a observar nuestra hambre, nuestra sed de poder, de amor, de afecto, y también nos estuvo mostrando que estamos inconscientemente, por supuesto, dispuestos a hacer cualquier cosa para satisfacer esas carencias que vienen de la infancia y que por supuesto están escondidas en nuestra sombra. Si las viéramos, si las reconociéramos, si pudiéramos nosotros mismos encargarnos de llenar esos vacíos que son propios y que en el fondo nadie más que nosotros puede llenar, si nosotros pudiéramos hacer este movimiento, entonces ya no nos estarían dominando desde el inconsciente estas necesidades. Pero la mayoría de los seres humanos, por miedo, por falta de recursos, por flojera, la mayoría de los seres humanos no hacemos el espacio para mirar hacia adentro. Por el contrario, escapamos, evadimos, estamos como en modo supervivencia y además buscamos satisfacer nuestras necesidades a través del exterior, sea la pareja, sea las cuestiones materiales, sean los hijos, sea lo que sea el estatus, sea el trabajo, por ejemplo. Entonces, el recorrido del nodo sur por el signo de Escorpio nos estuvo queriendo mostrar, algunos abrimos los ojos y miramos, otros no, pero nos estuvo queriendo mostrar cuán dominados estamos por ese hambre interior, por esa pulsión que actúa desde el inconsciente y que muchas veces nos boicotea o nos lleva a actuar de maneras que en el fondo no condicen, no son respetuosas de nuestra esencia genuina y que por supuesto nos lleva a manipular a los demás. De hecho, ese nodo sur que estuvo transitando por Escorpio, también a cada uno de nosotros estuvo transitándole por alguna casa en particular, alguna de las 12 casas del zodíaco. Algunos también hizo el recorrido, abarcó varias casas quizás.
Entonces la idea y la propuesta para mirar este video es que cada uno tome su carta natal, identifique cuál es la casa, la zona Escorpio de la carta, y ahora después más adelante en el video vamos a hacer un repaso de casas para que uno sepa cuáles fueron esas grandes lecciones que nos dejó este recorrido kármico y que debiéramos haber integrado durante estos últimos 2 años. Pero ya de por sí vamos a saber que no solamente estamos trabajando con la sombra a nivel arquetípico, y de la sombra tienen ya un montón de videos subidos al canal, así que tampoco voy a explicar demasiado a qué me refiero en este video. Sepan que si quieren realmente hacer un trabajo de reconocer lo que hasta ahora no pueden reconocer de sí mismos, ni más ni menos la sombra, está muy bueno que vayan a buscar esos videos, que los voy a dejar aquí abajito en la descripción para que puedan asistirse en ese proceso. Entonces, el nodo sur, transitando por Escorpio, nos estuvo mostrando durante estos 2 años, con los picos de trabajo, obviamente, que son durante los eclipses y durante las temporadas de eclipses, porque ahí se aceleran todos estos trabajos. Pero no es que el día del eclipse me tiene que pasar algo o tengo que abrir los ojos y darme cuenta. Usualmente suceden cosas, se remueven cosas a nivel exterior o a nivel interior que después desencadenan un proceso, el cual nosotros tenemos que acompañar con nuestra fuerza de voluntad. Los procesos no se hacen solitos, ¿eh? Entonces, antes de pasar al repaso por casa, que ahora va a venir un poquito más adelante, a las grandes lecciones según cada ascendente que estuvimos recibiendo, quiero que entendamos que todos manipulamos en cierta medida. La mayoría de nosotros va a decir: de ninguna manera yo no manipulo, yo no esto, yo no aquello. Todo esto es una gran mentira. Todos manipulamos, porque somos todos niños heridos, con dolores de la infancia, sin atender, sin reconocer, sin observar, niños escindidos de sus emociones porque tuvimos que enviar a la sombra esas necesidades insatisfechas de la infancia, porque reconocerlas era demasiado doloroso y nosotros tuvimos que de alguna manera garantizarnos la supervivencia, no física, algunos sí, algunos tuvimos que sobrevivir a violencias físicas en el medio ambiente emocional de la infancia, pero lo que seguro todos tuvimos que sobrevivir es a la falta de amor de calidad, a la falta de presencia de mamá y también de papá, y a un montón de soledad, a un montón de incomprensión. Esto lo venimos hablando en otros videos. Mamá, realmente uno no puede percibir las necesidades de la persona que tiene al lado, ni siquiera de los hijos. Uno no puede ser empático realmente con lo que el otro está atravesando a nivel interior si primero no hace un trabajo de indagar en su propio mundo interior, reconocer sus propias heridas, sus propias carencias, su propia sombra. La mayoría de las madres y de los padres, por supuesto, todos nosotros, no hacemos este trabajo. Y eso hace que automáticamente pongamos una barrera en la conexión emocional y espiritual que podemos entablar con nuestros hijos. La mayoría de nosotros que estamos mirando este video venimos de familias que no nos pudieron garantizar este nivel de apoyo emocional, espiritual y comprensión de nuestros procesos internos, simplemente porque mamá y papá no estaban en contacto con sus propias heridas. En esa medida, aunque mamá y papá hayan intentado darnos todo lo que pudieron darnos y nos amaron con todo su corazón, ok, eso fue desde la perspectiva de ellos, pero desde la perspectiva del bebito que necesitaba otro tipo de calor, de comprensión, de sintonía, de encuentro emocional, ese bebito creció carente de amor, carente de comprensión y carente de apoyo emocional. Nosotros vamos sobreviviendo a ese medio ambiente de la infancia como podemos, desarrollando distintas formas de actuar, personajes, máscaras que nos ponemos para salir a la vida, y lo que va quedando relegado es nuestro ser esencial. Lo que queda relegado es nuestra llama interna, lo que se siente que es correcto para nosotros, lo que nos gusta, lo que nos apasiona, y por sobre todas las cosas, nuestra referencia interna, nuestra coherencia interior. Cuando se produce este proceso de escisión, que lo hacemos todos en mayor o menor medida para sobrevivir, todo eso que escindimos va a parar a la sombra. Entre ellas, las cuestiones que mamá y papá quizás no aprobaban, lo que mamá y papá juzgaban, lo que nosotros juzgamos de nuestra propia infancia, de mamá, de papá, del entorno. Todo eso va a parar a nuestra sombra. Y esa sombra va cobrando, a medida que vamos creciendo, la seguimos nutriendo, de juicios, de manipulaciones, de cada vez que decimos que sí cuando queremos decir que no, etcétera y etcétera.
y la vamos nutriendo y va generándose cada vez una entidad energética más potente, más grande, que tarde o temprano nos va a explotar de alguna manera en la cara, sea porque explotamos o implosionamos a nivel emocional, sea porque los otros explotan, nuestra pareja explota con nosotros, sea porque somatizamos con enfermedades, porque vivimos accidentes o simplemente porque vivimos una vida apagada, una vida zombie, desconectados de nuestra llama interior. ¿Por qué? Porque cuando anulamos, porque no queremos sentir esas carencias, esas experiencias tristes, cuando no queremos conectar con esa realidad emocional desamparada de la infancia, en la medida de la restricción, no la restricción, la represión emocional que hacemos de estas cuestiones, también vamos a reprimir todo el resto del espectro de emociones. Para traducirlo y decirlo de forma lisa y llana. Si yo reprimo la angustia, necesariamente voy a reprimir la alegría. Si yo reprimo el enojo, voy a reprimir la pasión, etcétera y etcétera. Entonces, al final, a mayor represión emocional, más nos explota la sombra en la cara o más apáticas, más faltas de pasión se vuelven nuestras vidas. Y Escorpio no es ni más ni menos que la sombra, la pulsión de supervivencia. Escorpio tiene que ver con lo que nos apasiona también y con la intimidad en la pareja. Fíjense qué cosa, no es casualidad que el signo que rige, que regula lo que es la honestidad con uno mismo, el encuentro con la propia sombra, sea el mismo que se encarga de lo que es, que regula lo que es el tema, el encuentro íntimo en la pareja. ¿Por qué? Porque la genuina intimidad solamente la puedo elaborar con un otro cuando me soy honesta a mí misma con relación a todo lo que me pasa a nivel interior y recién ahí puedo compartir mi ser genuino y mi realidad interior con mi pareja. Y la genuina intimidad solamente se logra cuando ambos miembros de la relación están dispuestos a participar al otro de sus procesos internos. Pero cuando vendemos personajes, cuando decimos que sí, queríamos decir que no, cuando nos comemos lo que queremos decir, cuando complacemos, cuando no registramos al otro, cuando no nos registramos a nosotros mismos, cuando está esta disfunción a nivel de encuentro con el ser interior, necesariamente el nivel de intimidad que vamos a generar en nuestros vínculos primarios va a ser muy débil, va a ser muy superficial esa intimidad. A medida que nos animamos a indagar en nuestras profundidades, más posibilidades vamos a tener, no solamente de generar un nivel de intimidad satisfactoria que permita que la llama de la pasión se mantenga viva a lo largo del tiempo, sino que también vamos a poder ser más empáticos y comprensivos con el otro. Porque recordemos, ¿por qué tenemos carencias de la infancia? Porque mamá no supo percibir lo que nos pasaba genuinamente a nivel interior. ¿Por qué no supo? Porque no estaba en contacto con sus propias necesidades y con su propia sombra. Eso funciona en todos los órdenes de la vida. Yo no puedo percibir genuinamente qué es lo que mi pareja necesita, qué le está pasando, cómo amarlo o amarla de forma mejor, de forma más genuina. No puedo si no me amo a mí misma, si no me siento con esas partecitas mías que duelen. Entonces, la zona Escorpio de nuestra carta natal es una zona ya de por sí, esa casa donde Escorpio se ubica en nuestro mandala natal, es una casa donde vamos a estar muy dominados por esta pulsión, esta necesidad de supervivencia, de protección, donde vamos a estar apegados, vamos a tener apegos, vamos a generar quizás en esa área de la vida relaciones más tendientes a la dependencia, a la codependencia. Va a ser un escenario donde tendemos a controlar, tendemos a manipular, tendemos a ser intolerantes, a hacer muchos juicios hacia el afuera o hacia nosotros mismos. Y obviamente es un área de la vida donde esas circunstancias que corresponden a esa área nos llevan a acumular, por la forma obviamente en que las vivimos y las abordamos, nos llevan a acumular un montón de resentimiento. Todo eso que les acabo de mencionar es lo que estuvo surgiendo probablemente durante los últimos 2 años. Hay personas que por cómo está dispuesta la carta natal o porque tienen algún punto sensible en el eje Tauro-Escorpio como un planeta, un ángulo, hay personas que son más receptivas a este trabajo energético. Hay otras que no, hay otras que quizás no los estuvo removiendo de forma tan intensa este ciclo nodal. A mí sí, yo soy bastante receptiva
Soy bastante plutoniana y además bastante lunar, por lo tanto todo lo que suceda con las fases de la luna, con las lunaciones y los eventos lunares en general, a mí me impacta muchísimo. Entonces, esa área Escorpio es el área que estuvimos llamados a transformarnos, a soltar apegos, a encontrarnos con la impotencia, con la sensación de no tengo control, no tengo poder. Pero a través de esta sensación de impotencia y falta del control es que estuvimos llamados durante estos casi 2 años a transformarnos, a aceptar lo que es, a dejar de pelearnos con la vida, dejar de resistirnos a los procesos que la vida nos propone. Algunos lo integramos más, algunos lo integramos menos, algunos nos resistimos más, algunos fluimos más con la propuesta energética, pero lo que sí seguro, para todos este es un proceso incómodo y difícil, porque esta es un área sensible de nuestra vida, es un área donde tenemos mucho apego y mucha necesidad de control. ¿Por qué buscamos controlar? Porque tenemos miedos inconscientes. Siempre buscamos controlar desde el miedo. ¿Para qué? Para no sufrir, para que no pase algo que nos pueda dejar una vez más fuera de control e impotentes como pasó cuando éramos niños y sufrimos. Porque los adultos que tenían que satisfacer nuestras necesidades emocionales y espirituales no pudieron hacerlo. Esto es un miedo que queda muy arraigado en nuestro inconsciente. Esa zona entonces ese tránsito del nodo por la zona Escorpio nos estuvo mostrando lo que ya estaba podrido, lo que ya estaba entorpeciendo nuestro recorrido evolutivo, que podemos quizás haber estado muy apegados a estas cuestiones, dinámicas, comportamientos, personas, trabajos, objetos materiales, lo que sea para cada uno, lugares de pertenencia. Pero desde ese apego estábamos frenando nuestro recorrido evolutivo. Entonces, algo en la zona Escorpio de nuestra carta natal cumplió su ciclo y nos estamos transformando todavía, aún hoy, a través de soltar eso que todavía quizás nos seguimos resistiendo a algún nivel. Ahora, la zona opuesta complementaria de nuestra carta natal, la zona Tauro de la carta, esa zona fue donde estuvo recorriendo el nodo norte y por lo tanto es un área de la vida que estuvimos llamados a integrar con muchísima, muchísima conciencia esa energía arquetípica, la energía de Tauro. ¿Qué es Tauro? El respeto por los ritmos orgánicos de la naturaleza. Tauro es la paz, la calma que surge de estar en contacto con lo que es, con la madre naturaleza, con la sabiduría del cuerpo, la sabiduría de los sentidos, el goce, el placer, el disfrute, el valor propio, el merecimiento, el respeto por nuestras propias necesidades materiales, nuestras necesidades del cuerpo, nuestras necesidades genuinas, básicas hasta diría, ¿no? Cuando hablo de necesidades básicas, ¿qué pensamos todos? Y bueno, pensamos en la necesidad de un hogar, de tener alimento, de tener ropa para vestirme, de poder ir de educación. Pero hay necesidades básicas que nos cuesta muchísimo honrar y reconocer como sociedad, la necesidad del descanso, la necesidad de saber que todo va a estar bien, que todo sucede conforme al ritmo y al proceso de la naturaleza, la necesidad de encontrar calma y paz en el lugar, en mi hogar, en el lugar que habito todos los días, la necesidad de seguridad, no la falsa seguridad que me da el dinero, esa es un tipo de seguridad, la seguridad que surge de adentro hacia afuera, la seguridad que solamente se puede construir si integramos Escorpio, el signo opuesto complementario, la seguridad que surge de encontrarme con mi propio dolor, con mi propio vacío, con mis miedos más profundos, con mis vergüenzas más profundas y con mis propias carencias de la infancia. La seguridad de descubrir mi propia fuerza, poder y potencia interior, mi resiliencia. Cuando me animo a mirar mis propios monstruos a la cara y sobrevivo y me doy cuenta de que tengo el poder para atravesar cualquier cosa que la vida me presenta, que no necesito andar controlando cada paso que doy o cada cosa que hacen las personas de mi mundo, porque ese control es falso, porque lo único que yo tengo responsabilidad es sobre mi proceso interno, mi proceso evolutivo, la forma en que reacciono ante las circunstancias que la vida me presenta. Cuando yo dejo de resistirme a encontrarme con mi propia sombra, hurgo en mis profundidades, entro en contacto con mi realidad interior,
Desde ahí surge una seguridad que no me puede quitar, no me puede arrebatar nadie, sin importar lo que pase en mi vida a nivel exterior. Es la seguridad de estar en contacto con mi esencia. Es la seguridad de descubrir mi potencia interior y mi resiliencia interior. Y eso solamente podemos hacerlo cuando Tauro se anima a integrar al signo de Escorpio, porque al final los signos siempre se trabajan de a pares. Nosotros desde la dualidad, con esta mente limitada que tenemos, pensamos en polaridades, o soy Escorpio o soy Tauro, y no nos damos cuenta que Escorpio y Tauro son lo mismo, que si yo pretendo integrar Tauro con conciencia, indefectiblemente voy a tener que integrar Escorpio con conciencia, y que si no integro uno, no puedo integrar el otro tampoco. Entonces, Tauro descubre la genuina seguridad cuando se anima a encontrarse con su propia sombra, cuando sobrevive al encuentro con sus propios monstruos y descubre toda la fuente de su poder interior, toda su potencia interior y su resiliencia. Interrumpo este video un segundito para contarte que más allá de que el ciclo de trabajo kármico en el eje Tauro-Escorpio ya se ha finalizado, estamos actualmente viviendo un ciclo de trabajo en el eje Aries-Libra, aprendiendo a ser individuos de a dos, a tener relaciones recíprocas, a reconocer al otro sin por eso perderme a mí misma, a soltar dinámicas de dependencia y de codependencia para poder vivir una sana interdependencia en nuestras principales relaciones. Y también estamos aprendiendo a recuperar esas proyecciones que hacemos en los demás para conocernos mejor a nosotros mismos. Este trabajo del eje Aries-Libra, bueno, sepan que hay un curso pregrabado disponible de forma inmediata en mi sitio web. Les voy a dejar por aquí abajito el enlace al que pueden acceder cuando quieran y que una vez que lo compran tienen el material disponible por 18 meses para acompañar todo el proceso de trabajo en este ciclo kármico. Y también en ese taller lo que hacemos es, al igual que vamos a hacer en este video, pero obviamente con una extensión de creo que son 4 o 5 horas que nos dedicamos a recorrer todos los ejes de casas para comprender más allá de la temática global de trabajo, que es esto de aprender a ser un individuo de a dos, bueno, para comprender también qué se remueve concretamente en nuestra vida en función de las casas, o de las casas activadas por este recorrido nodal. Así que sepan que más allá de que estamos recogiendo lecciones, estamos recibiendo nuevas lecciones y para poder decodificarlas de forma más íntegra y abrirnos al aprendizaje que la vida propone, ese taller está espectacular y además se acompaña con un grupo de WhatsApp donde pueden consultar dudas y preguntas que respondo yo de forma personal. Dicho esto, no interrumpo más el video, sigamos con lo que estaba diciendo. Para poder hacer este proceso, que fue el proceso al cual estuvimos invitados a hacer durante estos casi 24 meses de trabajo, tuvimos que poner en revisión también cómo estábamos viviendo tanto al signo de Tauro en la carta natal, la energía de Tauro que todos tenemos presentes, sin importar si tenemos o no tenemos planetas en este signo, pero también cómo estábamos viviendo la zona Tauro de la carta natal. Porque el nodo norte, cuando transita por un punto en nuestra carta natal, ¿qué nos dice? Es tiempo de integrar este área de la vida con muchísima conciencia. Entonces también de alguna manera este trabajo con los eclipses y sobre todo este último eclipse que fue de luna en Tauro nos estuvo invitando a observar comportamientos que pueden ser quizás muy automáticos, muy inconscientes, que tendemos a generar en la zona Tauro, en nuestra carta natal y que nos dominan, nos boicotean, nos condicionan y nos llevan a permanecer en nuestra zona de confort por más tiempo del necesario, que es algo muy de Tauro cuando no está integrado sanamente. Entonces, Tauro y Escorpio estuvieron bajo revisión. ¿Esto qué significa? Que no solamente cómo vivimos estos signos, sino el par de casas, el eje de casas que estuvo activo por el recorrido de los nodos por el eje Tauro-Escorpio en nuestra propia carta natal. Son dos áreas de experiencia de la vida complementarias que los aprendizajes estuvieron acelerando y que estuvimos recibiendo muchas lecciones, lo podamos reconocer o no, estuvimos recibiendo lecciones con relación a la energía de estas áreas de la vida que son complementarias. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es un repaso a través de estos ejes de casa.
Vamos a hacer un repaso por eje. ¿Por qué? Porque la forma en que se nos presentaron esas lecciones, la forma en que estuvimos integrando las energías, recordemos que es un juego de polaridades, entonces no es lo mismo, hay que ver cómo cada uno de nosotros estuvo viviendo la energía arquetípica que estuvo bajo revisión durante este periodo. Es decir, por ejemplo, si estuve muy polarizado en el signo de Escorpio, quizás vivo desde la baja conciencia, ¿no? Vivo en el control, en el drama, en el conflicto, en el juicio, soy muy intolerante. Bueno, entonces la vida me va a llevar a sentirme muy impotente, a transformarme, a hacer las paces con aquello que no puedo cambiar de los demás y, en lugar de pretender cambiar a los demás, transformarme a mí misma. Desde ahí, desde transformarme a mí misma, la vida me ha llevado probablemente a empoderarme en el signo de Tauro. Tauro tiene que ver con descubrir mi propio valor, con aprender a vivir en calma, en paz, respetando los procesos, que solamente lo puedo hacer cuando me siento en calma por dentro, porque si yo vivo una guerra interior va a ser muy difícil que genere un nivel de paz y seguridad exteriores genuino, real y que me provea, que me permita satisfacer mis necesidades básicas físicas. Entonces, depende, si estuve muy polarizado en Escorpio, la vida me va a llevar a integrar Escorpio, por supuesto, y a soltar temas asociados a Escorpio y a integrar más Tauro. Ahora, imagínense una persona que está polarizada en Tauro sin Escorpio, que no mira su sombra, que no le interesa el trabajo psicológico, que no cree en nada que no se pueda ver y tocar, que permanece en un trabajo, en una relación que está muy aburrido, pero no hace nada nuevo, vive la vida como que es un poco zombie, no tiene conversaciones profundas con la pareja, y bueno, Tauro sin Escorpio se vuelve muy cabezadura, muy superficial, muy carente de potencia y de pasión interior. Entonces esa persona que quizás estuvo, en lugar de polarizarse en el drama, quizás no vivía ningún tipo de drama en su vida, pero tampoco sentía pasión. Recordemos que la pasión la podemos nutrir a través del encuentro genuinamente íntimo, que es territorio escorpiano. Y el encuentro genuinamente íntimo lo logramos únicamente cuando nos animamos a hurgar en nuestras profundidades. Si no, no lo podemos generar. Entonces, esa persona que quizás estuvo muy polarizada en Tauro, sin Escorpio, para integrar Tauro, que era el objeto del nodo norte, tuvo que necesariamente hacerse un viaje a Escorpio. Tuvo que necesariamente encontrarse con su sombra quizás a través de su pareja, o encontrarse con su sombra a través de alguna dificultad que le tocó atravesar. Tuvo que hacer el trabajo, salir de su zona de inercia y hacer el trabajo de mirar hacia adentro, algo que a Tauro no le sale para nada fácil. Entonces, vamos a trabajar estos aprendizajes, estas grandes lecciones que estuvimos recibiendo todos a nivel de carta natal, según el eje que estuvo activo, vamos a trabajarla por eje, porque justamente que después cada uno, cuando mire este video, va a tener que reflexionar a ver en qué polo estaba yo parado, a dónde me llevó la vida. Si estaba muy en la izquierda, me va a llevar, bueno, esta es la derecha. Si estaba muy hacia la derecha, me va a tender a llevar hacia la izquierda para que yo logre el camino de la paz y del equilibrio, que es el camino del medio. Por lo tanto, siempre los eclipses, no solamente estos, nos van a llevar a encontrarnos con aquello que rechazamos de nosotros o con aquello que permanece inconsciente. Recuerden que voy a dar a continuación una referencia casa por casa, pero en función de los signos ascendentes. Esto va a coincidir en la mayoría de los casos, pero en muchos casos puede haber casas interceptadas, puede haber casas con doble cúspide. Entonces la idea es que cada uno vaya a su propia carta natal a buscar la casa o las casas con cúspide en el signo de Tauro y en el signo de Escorpio, porque esas fueron las casas bajo revisión que estuvieron recibiendo lecciones durante este ciclo kármico. Dicho esto, bueno, no sé si se los dije, pero acá abajito ustedes saben que siempre les dejo el enlace para acceder al curso gratuito que está disponible de astrología en mi sitio web, que de hecho tengo mucho material que voy a estar grabando los próximos días para actualizarlo, así que está muy bueno, vayan a verlo. En ese video, en el primer video de ese curso, van a encontrar cómo calcular la carta y cómo ubicar los signos y las cúspides, las casas en su carta natal, que es lo que les va a servir para tener certeza de lo que se está removiendo hoy en este ciclo que estamos revisando actualmente. Bien, comencemos entonces por el eje casa 1, casa 7, que es el eje que estuvo activo si tenemos ascendente en Tauro o ascendente en Escorpio. Entonces, si estuvimos trabajando este eje,
Las principales lecciones durante este periodo estuvieron viniendo de la mano de nuestros vínculos más importantes, sobre todo los vínculos de paridad, no los vínculos jerárquicos como madre-hijo, sino el vínculo de la pareja, de los socios especialmente. Estuvimos aprendiendo a relacionarnos, a ser un individuo de a dos, a relacionarnos con los demás sin perdernos a nosotros mismos, a reconocer el deseo del otro, pero también a respetar el nuestro, a aprender cuáles son nuestros no negociables y no ceder más de lo que queremos comprometer en esa relación, a mostrarnos tal cual somos, lo cual ya de por sí implica correr un riesgo emocional, mostrarnos sin máscaras, a revisar temas de dependencia, de codependencia en las relaciones, para aprender a compartirnos sin depender, compartirnos sin necesitarnos, porque los niños necesitan, los adultos ya no necesitan, pero no lo sabemos, lo tenemos que recordar, ¿no? Por lo tanto, estuvimos observando muy de cerca heridas que pueden que quizás todavía falta sanar con relación a nuestra forma de vincularnos, relaciones que quizás han cumplido un ciclo y han finalizado, quizás también puede ser que hayan comenzado otras relaciones que traen grandes aprendizajes para nosotros. Puede también ser que en el marco de una misma relación hayamos vivido algún tipo de crisis que nos haya llevado a conocernos mejor a nosotros mismos, empoderarnos, pero también a construir un vínculo más genuino, más íntimo, con mayor pasión, por ejemplo, y con mayor respeto por la individualidad de cada uno de los miembros de esa relación. Obviamente estuvimos trabajando nuestros límites, también aprendiendo a respetar el límite del otro. Estuvimos trabajando temas de, por ejemplo, del equilibrio entre el dar y el recibir en nuestras relaciones, qué queremos en una relación, qué no queremos, qué es lo que sí podemos ceder, porque toda relación implica un compromiso, pero qué es lo que realmente para nosotros no es cedible, no es negociable. Temas de complacencia, temas de narcisismo, temas de egoísmo, tanto directo como inverso. El egoísmo directo es el que todos conocemos, es un egoísta, pero el egoísmo inverso es cuando yo le doy todo al otro, parece que soy buena y que lo hago porque soy totalmente desinteresada, pero inconscientemente lo hago para esperar recibir algo a cambio de esa otra persona, por ejemplo, amor, afecto, reconocimiento, atención. Entonces, las grandes lecciones que estuvimos viviendo y recibiendo durante estos 2 años tienen que ver con esto que les acabo de mencionar a continuación, y la invitación que les hago a ustedes es que vayan a mirar hacia adentro, quizás lo pueden escribir para preguntarse, bueno, ¿qué estuve integrando de todo esto? ¿Qué estuve reflexionando? ¿Qué conclusiones he sacado y en quién me he convertido con relación a los temas que les acabo de mencionar? Sigamos ahora con el eje de casa 2, casa 8, que probablemente haya estado activo si tenemos ascendente en Aries o ascendente en Libra. Entonces, las grandes lecciones que estuvimos recibiendo, si estuvimos trabajando este eje, tienen que ver con situaciones de dinero compartido, de recursos, tanto emocionales como materiales, tanto propios como ajenos, sobre todo en nuestros vínculos íntimos, temas de intimidad, de pasión, temas de estatus, de poder, de entrega, de control, de manipulación, un poco bastante similar a todo lo que dijimos al principio del video. ¿Por qué? Porque la casa 2 es la casa regida por Tauro y la casa 8 es la casa regida por Escorpio, y por lo tanto la temática de trabajo es análoga a la temática propuesta por estos signos. ¿Sí? Entonces, todo lo que hablamos al principio, vayan a escucharlo de vuelta porque les aplica doblemente al ascendente en Libra y al ascendente en Aries. Ahora, básicamente lo que nos estuvimos encontrando es con la necesidad de salir de la zona de confort, la necesidad de dejar de procrastinar a nivel emocional, de animarme a mostrarme desnudo en alma y en cuerpo a la otra persona para poder generar un nivel de intimidad genuino, profundo, satisfactorio, sostenible en el tiempo, reavivar la pasión, reavivar el encuentro de almas a través de la fusión, de la sexualidad, que es una forma de fusionarnos, pero no es la única forma. La capacidad de correr el riesgo que implica mostrarme tal cual soy y compartir mi realidad interior con el otro. Y también el riesgo que implica hacerme cargo de mis propias necesidades, tanto físicas como emocionales, espirituales, materiales, como sea. Estuvimos trabajando el tema de
dejar de depender del otro para satisfacer nuestras necesidades. Hoy somos adultos y ya no dependemos de nadie. Podemos elegir relacionarnos en intimidad, pero no desde la dependencia, sino desde la elección empoderada, lo cual solamente podemos hacer, como les venía diciendo al principio del video, si tomamos conciencia de nuestra sombra, de nuestras propias carencias, de nuestras propias heridas, y recién ahí también podemos ser empáticos con el otro para establecer este intercambio íntimo con la otra persona. Obviamente también la casa 8 tiene que ver con las relaciones íntimas, como decía recién, por lo tanto se pueden haber terminado vínculos, pudimos haber comenzado vínculos o pudimos haber vivido crisis vinculares que nos llevaron a terminar una relación o a cambiar la forma de vincularnos, conocernos mejor a nosotros mismos, sanar temas de autoestima, valor propio, merecimiento, sanar temas de dependencia y codependencia y empoderar a esa relación que hoy quizás, si estuvimos haciendo la tarea, la estamos viviendo de una forma más genuina de lo que la vivíamos para noviembre del 2021. También estuvimos llamados a reconectar con lo que nos apasiona, con la libido, pero por sobre todas las cosas a sostener ese impulso pasional en el tiempo. Eso es bastante taurino. Tauro es un signo fijo que sostiene ese impulso, entonces nos ayuda a materializar lo que queremos en la vida a través de respetar los tiempos de los procesos. No todo puede ser ya a nuestro ritmo, cuando nosotros queremos y de la forma en que lo deseamos. Algunas cosas tienen el proceso escrito y estuvimos aprendiendo a no tirar la toalla ante la primera dificultad. Por último, si yo tuviese que concluir un gran tema de trabajo de este eje, es el tema de encontrar la paz a través de soltar el control. Encontrar la paz y la calma y el respeto por la naturaleza, tanto propia como del mundo, a través de dejar de resistirnos a lo que es y de pelearnos con la vida. Sigamos ahora con el eje de trabajo de la casa 3, casa 9, donde probablemente estuvimos recibiendo los eclipses en Tauro-Escorpio, este recorrido nodal, si tenemos ascendente en Piscis o ascendente en Virgo. Este eje es el eje de la percepción, de los lentes que nos ponemos para ver la vida, para interpretar la vida. Y de la forma en que la interpretamos termina siendo cómo la vida se nos presenta. Por lo tanto, cuando transformamos nuestra percepción, transformamos nuestra realidad, sea porque la afuera se modifica o porque, aunque no sucedan cambios externos, yo a nivel interior ya no soy la misma, ya no reacciono de la misma manera y ya las cosas no me detonan como antes me detonaban. Por lo tanto, si estuvimos recibiendo el recorrido nodal en este eje de casas, estuvimos trabajando muy fuertemente a nivel nuestra identificación con la mente, la historia que nos contamos de nosotros mismos, que hoy evidentemente si los nodos transitaron por este eje, esa historia nos quedó chica. En función de esa historia también restringimos la vida y restringimos nuestro personaje. ¿Por qué? Porque si yo me cuento que soy de esta manera y que tengo estas posibilidades, no voy a estar receptiva ni abierta a registrar o a percibir diferentes opciones y posibilidades que no condicen con la historia que me cuento. Traducción. Si yo tengo una historia acotada, las opciones en la vida se me presentan de forma acotada. No porque efectivamente sea de esa manera, sino porque yo no voy a saber ver por afuera de mi propia realidad. No voy a saber mirar fuera de la caja. Entonces, lo que estuvimos tratando de transmutar y soltar es todo el tema de esa identificación con lo que es, empezar a cuestionarnos nuestra percepción, soltar verdades absolutas a las cuales quizás estamos muy apegados, porque el ego se identifica con estas creencias, estas verdades. Por ejemplo, si yo tengo la creencia de que los hombres son todos iguales, ¿qué me va a traer el universo una y otra vez? Hombres que son todos iguales. Y hasta que yo no cuestione esa percepción, que es lo que estuvimos haciendo durante este ciclo de trabajo, de ninguna manera voy a poder estar abierta a relacionarme con un hombre que sea distinto. ¿Por qué? Porque el ego solamente busca ratificar y confirmar sus mitos. No le interesa que seamos felices, que conectemos con nuestro ser interior. El ego solamente busca la supervivencia de aquello con lo cual se identifica, en este caso, con la historia que se cuenta. Este fue un momento donde estuvimos llamados también a trascender nuestros límites, sean mentales, materiales, a ir más allá de nuestra realidad, lo cual pudo haber llevado a una crisis, sea crisis de identidad o crisis
de fe. ¿Mm? Pero obviamente la idea de todo esto es que nos podamos construir en personas más genuinas, que menos condicionadas por esa visión sesgada que tenemos de lo que somos y de lo que la realidad es, y que de esa forma hayamos podido abrir la mente a nuevas posibilidades. Sigamos ahora con el eje casa 4, casa 10, donde probablemente estemos o hayamos, recibido este tránsito nodal si tenemos ascendente en Acuario o ascendente en Leo. Este eje de trabajo es un eje intenso, casi tan intenso como el eje casa 1, casa 7. ¿Por qué? Porque es la base de todo. Cuando se remueve lo que es tema casa 4, se remueve la base, la raíz emocional. Salen a la superficie esas necesidades insatisfechas de la infancia, esas dinámicas familiares que quizás sucedieron, pero nos contamos la historia de que no sucedieron y que permanecen en la sombra boicoteándonos sin que nos demos cuenta. Por lo tanto, estuvimos llamados a revolver el pasado, a indagar en el vínculo con mamá y papá, a indagar en esas dinámicas de la infancia y cómo pudieron habernos condicionado de adultos. También es posible que hayamos decidido comenzar o profundizar con terapias y procesos psicológicos de autoconocimiento, autodescubrimiento durante este periodo, porque justamente estábamos llamados a revisar nuestra raíz emocional para poder tender raíces sólidas que permitan que nuestro árbol crezca fuerte hacia el cielo, hacia la casa 10, que es la casa complementaria de la 4. ¿Por qué? Cualquier conflicto que yo tenga a nivel de raíz emocional, a nivel de hogar, cualquier herida o necesidad insatisfecha de la infancia que yo no pueda atender y reconocer, es muy posible que condicione mi salida al mundo, sea porque salgo al mundo a buscar una profesión, un estatus, complacer a un jefe, ganar más dinero, ser reconocido, lo que sea que yo busque afuera. Muchas veces no lo busco porque realmente lo quiero desde mi más genuina esencia. Lo busco como una forma de buscar a mamá. Esas necesidades insatisfechas de la infancia, por ejemplo, de ser reconocido, las voy a buscar afuera a través de la profesión y la vocación. Y cuando esto sucede, mi ejercicio vocacional no va a estar acorde a mi realidad interior, incluso aunque disfrute de mi trabajo. Quizás lo vivo con estrés, con exigencia, quizás me exijo mucho para ser el mejor y para ser reconocido, y cuando esto no sucede pago un precio muy alto, me desmorono a nivel emocional, o pago un precio muy alto por un estatus, o trabajo todo el día en detrimento de otras áreas de mi vida, por ejemplo, de la pareja, de los hijos, de los amigos. Cualquier carencia que vivamos a nivel de casa 4 siempre nos va a condicionar lo que vamos a buscar afuera. También puede pasar al revés, que no me anime a lanzarme con el proyecto vocacional que tanto me apasiona, o que ni siquiera sepa para qué soy bueno, cuál es mi pasión, cuál es mi vocación. No lo sé porque estoy plenamente desconectado de mi realidad interior. Hasta que no vuelva a reconectar esos cablecitos, lo cual únicamente puedo hacer si me animo a indagar en mi propia sombra y en mis propias heridas, de ninguna manera voy a poder liberar todo el potencial vocacional al que estoy llamado. La mayoría de las personas, ¿qué hacemos? Trabajamos de lo que podemos, no disfrutamos del trabajo, vivimos un trabajo repetitivo, carente de pasión, toda la vida hasta que somos grandes y nos jubilamos o nos retiramos. Eso es propio de individuos adormecidos, porque estamos adormecidos porque estamos desconectados de nuestra realidad interior, y el sistema nos prefiere de esa manera porque de esa forma somos más complacientes, más fácilmente dominados. Pero cuando empezamos a reconectar, a sostener ese niño interior vulnerable y herido, también ganamos más confianza para salir al mundo a hacer lo que realmente queremos hacer. Y también nos volvemos menos dependientes de la aprobación de quien está ahí afuera, sea la sociedad, sea el jefe, sea la autoridad, sea mamá, papá. Durante este periodo, entonces, es posible que hayamos recibido muchas lecciones relacionadas con el hogar, tanto el hogar emocional de la infancia como el hogar que construimos hoy de adultos, o lecciones que hayan venido quizás a través del trabajo, cambios laborales, quizás ascensos, o también puede ser que me hayan echado. Pero lo que suceda, por ejemplo, si me echaron de un trabajo durante este periodo de recorrido nodal, no es que eso fue lo peor que me pasó en la vida, probablemente haya sido un impulso del universo para reconectarme con mi esencia. Te echo de este trabajo
que no es para vos, que no disfrutás y que no elegirías si te fueras sincero. De hecho, para que tengas la oportunidad de redescubrirte a nivel profesional y vocacional. Para que se den una idea, cuando yo tuve eclipses en mi carta natal, que fue para el 2019-2020 más o menos, en este eje de casas, sucedió que, bueno, que cambié de trabajo. Yo antes me dedicaba a otra cosa y de repente empiezo a dedicarme de forma profesional con la astrología. Me casé, me cambié de casa, o sea que pasan muchos movimientos a nivel de este eje que nos invitan a salir de nuestra zona de confort y a reconectar con lo más esencial en nosotros. Luego nosotros vamos a decidir si hacemos el trabajo o no hacemos el trabajo. Sigamos ahora con el eje de casa 5, casa 11, donde probablemente haya estado transitando el eje nodal y estuvimos recibiendo los eclipses si tenemos ascendente en Capricornio o ascendente en Cáncer. Como verán por mi peinado y por mi ropa, originariamente me olvidé de grabar este eje, así que aquí estoy sumando el pedacito que faltaba. Un pedacito aparte bastante interesante porque este es el eje que yo lo interpreto como el eje del proceso de individuación, de descubrirnos como individuos más allá de los roles preestablecidos, tanto a nivel social como a nivel de la familia, que son los que están más arraigados en nuestro inconsciente. Y por lo tanto, la casa 5 tiene que ver con descubrir nuestra creatividad, aquello que nos hace únicos, irrepetibles, con animarnos a salir al escenario de la vida, a compartir nuestros dones, ni más ni menos. Todos tenemos algún don, mínimo uno, quizás algunos tenemos más. Lo que pasa es que, claro, pasamos por un proceso de domesticación, nos vamos adaptando cuando niños a la realidad que mamá y papá nos mostraron y obviamente ese don para muchas personas ha quedado muy enterrado en la sombra, detrás de todas nuestras inseguridades, detrás de todas nuestras programaciones. Cuando recibimos eclipses en este eje, estamos llamados por una parte a descubrir nuestro don, a reconectar con aquello que nos sale quizás de forma fácilmente, aquello para lo cual somos buenos y aquello a lo cual le podemos poner nuestra propia impronta, porque aquí no se trata de cantar la canción escrita por otra persona. Acá tengo que cantar mi propia canción. Es decir, conectar con nuestra creatividad implica poner nuestros deseos a trabajar. Si nosotros trabajamos para los deseos de otras personas, entonces no hay espacio en ese lugar para nuestro proceso creativo. Y redescubrir y reconectar con nuestra creatividad es parte de lo que las grandes lecciones que estuvimos recibiendo en este eje, en el eje Tauro-Escorpio, nos estuvieron dejando. Ahora, esa creatividad tiene que ser puesta al servicio del colectivo, porque la casa 5 se integra con la 11. Entonces, estuvimos también recibiendo grandes lecciones en torno a compartirnos con el colectivo, ofrecer aquello que nos hace únicos e irrepetibles y compartirlos con los demás. ¿Para qué? Para inspirarlos a que también se muestren grandes, a que también cada uno conecte con su luz, con su brillo que lo hace único y irrepetible, pero por sobre todas las cosas, para conectarnos también con un sentido, con un significado más allá de nosotros mismos. La casa 11, que todos la asociamos siempre con los grupos de amigos, que está muy bien, quizás no grupos de amigos, sino grupos de pertenencia, aquellos lugares donde me identifico, donde siento que pertenezco de alguna manera, sea a nivel ideológico o a nivel de gustos, de intereses. Ahora, la casa 11 es mucho más que eso, porque en un sentido más profundo que usualmente olvidamos, tiene que ver con aquella proyección que tenemos de nosotros mismos hacia el futuro. ¿Quién queremos ser? ¿En quiénes nos queremos convertir? Si no estamos en contacto con nuestro corazón y con nuestra propia autenticidad, la cual descubrimos en la casa 5, muy difícilmente aquellas aspiraciones hacia el futuro estén en conexión con nuestro ser esencial. Lo más probable y lo que nos pasa a todos es que están muy distanciadas estas metas y estos objetivos aspiracionales, están muy distanciados de quienes somos. Y ahí es donde pensamos, nos convencemos que queremos ser, por ejemplo, no sé, quiero que me den un aumento en el trabajo, quiero llegar a ser gerente de mi empresa y puede estar muy bien, pueden ser objetivos muy válidos, pero para muchos de nosotros esos son objetivos engañados porque en verdad no están acorde a la esencia verdadera
bueno, que lamentablemente tenemos guardada en la sombra por todo este proceso de domesticación. Entonces, si estuvimos recibiendo eclipses en este eje, estuvimos recibiendo grandes lecciones en torno a quiénes somos y qué podemos ofrecer al colectivo. Estuvimos recibiendo grandes lecciones que pudieron haber venido también a través de esos grupos de pertenencia, sea porque nos dimos cuenta que estábamos quizás eclipsando nuestra individualidad para pertenecer, o quizás al revés, quizás estábamos muy polarizados en algo muy yoico y de repente no estábamos poniendo al servicio del colectivo ese brillo propio. Cuando nosotros estamos muy polarizados, por ejemplo, en un comportamiento casa 5, sin integrar la casa 11, bueno, estamos un poquito presas como del aplauso, la necesidad de ser vistos, de ser reconocidos, e incluso si habitamos la casa 11, muchas veces lo hacemos desde la baja conciencia por el simple hecho de buscar un lugar de pertenencia que nos sirva de refugio infantil a esas emociones que no podemos gestionar. La integración de este eje reside en poder conectarnos con aquello que se siente correcto para nosotros, reconectar con nuestros dones, reconectar con nuestra esencia, animarnos a transitar el camino más genuino, más auténtico para nosotros, incluso cuando este camino sea el menos transitado. Así que un poco esto es todo lo que se estuvo removiendo durante este periodo de casi 2 años. Seguramente si miramos hacia atrás, nos daremos cuenta que la persona que por lo menos que nuestras aspiraciones del futuro ya no coinciden con esas aspiraciones que teníamos hace 2 años atrás, porque lo más probable es que algo en nosotros haya madurado, algo en nosotros se haya roto en algún nivel y a través de esa grieta haya surgido un ser mucho más auténtico. Y por último, sigamos con el eje de trabajo de la casa 6 y la casa 12, donde probablemente hayan estado recorriendo los nodos en el eje Tauro-Escorpio si tenemos ascendente en Sagitario o ascendente en Géminis. Cuando tenemos eclipses en este eje, este es el eje de la ayuda, ¿sí? Tanto la ayuda a nivel de conciencia espiritual como la ayuda material que podemos ofrecer en cuestiones prácticas de la vida, tanto a nosotros como a otros individuos. Por lo tanto, las principales lecciones que estuvimos recibiendo durante este periodo han tenido que ver con la forma que tenemos de ayudar a los demás y la forma en que nos ayudamos a nosotros mismos. El objetivo de este recorrido nodal ha sido que nos demos cuenta de que en verdad, si nosotros somos sinceros de verdad, nos podemos ser honestos y darnos cuenta de que no podemos ayudar a nadie si primero no nos ayudamos a nosotros mismos. Y además que la necesidad que percibimos en el otro suele ser una proyección de una necesidad propia insatisfecha de la infancia que permanece en sombra. Ejemplo, cuando yo he tenido que crecer muy solita, sin apoyos, sin recursos, lo más probable es que salga a la vida de adulta y me vuelva como una salvadora, como alguien que ayuda a todo el mundo. Es más, estoy en el trabajo, alguien no sabe cómo hacer una fórmula de Excel y antes de que me pida ayuda, yo ya estoy ahí diciéndole, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué te pasa? A ver, deja que te lo hago y te ayudo. Todos nosotros conocemos a alguna persona que actúa de esta manera y por lo general son personas que como que todo el mundo las premia, las celebra, wow, qué bien que ayuda a todo el mundo, pero en el fondo esa persona no ayuda porque quiere. Esa persona inconscientemente busca ayudar porque es un desplazamiento de su propia necesidad que percibe en el otro. Esa persona ayuda porque necesita ayudarse a sí misma, pero como no reconoce que necesita ayuda, es más fácil verlo en el otro que reconocerlo en sí misma, porque está en sombra, entonces da lo que en verdad le gustaría recibir y no es consciente de esto. Obviamente, cuando ayudamos desde este lugar, que la mayoría de nosotros ayudamos desde este lugar sin saberlo, en mayor o menor medida con distintos grados, cuando ayudamos desde esta posición, la ayuda se torna no respetuosa. ¿Por qué? Porque constantemente estamos pisoteando al otro cuando intentamos ayudarlos. ¿A qué me refiero? Y la ayuda genuina es una ayuda que es respetuosa de la individualidad de la otra persona, de los recursos de ese otro adulto. Pero cuando yo me cargo a la espalda cuestiones que corresponden a otro adulto, por ejemplo, y en lugar de, uno puede dar un consejo, uno puede dar una mano, pero cuando yo hago por el otro lo que ese otro debiera hacer por sí mismo, y lo hago una y otra vez, y lo hago con distintas relaciones, lo que estoy haciendo es mandarle una y otra vez el mensaje subliminal a esa persona diciendo deja.
yo lo hago, vos no podés. Imagínense una persona que no sabe usar el Excel y yo cada vez que necesita hacer una fórmula estoy ahí para decirle hacela de esta manera. Esa persona con el tiempo, en lugar de intentar escribir esa fórmula por sí misma, me va a venir a pedir ayuda sin siquiera intentarlo y se va a convencer de que sola no puede. Entonces, a veces la mejor ayuda es hacer espacio para que el otro se ayude a sí mismo y eso es lo que vamos a estar aprendiendo, o estuvimos, mejor dicho, en pasado, aprendiendo durante este recorrido nodal. Lo mismo si estamos en la otra polaridad. Si estamos en la polaridad más de yo no puedo, yo no sé, necesito ayuda y al final, si estoy en esa polaridad, lo más probable es que atraiga a mi vida a ayudadores compulsivos que se hagan responsables de cuestiones que yo no atiendo de mí misma, pero voy a pagar un precio muy alto por eso, porque no voy a estar conectando con mis propios recursos, con mi propio poder personal y voy a creerme esa verdad engañada de que sola no puedo y que necesito que el otro esté. Desde esa dinámica se generan vínculos de salvador-víctima. Entonces, ni el salvador ni la víctima ven al otro por quien es, ni se ven a sí mismo en función de sus necesidades genuinas. La víctima lo que más necesita no es que venga el salvador a salvarla, es descubrir sus propios recursos. Estas lecciones son las que estuvimos recibiendo especialmente durante este tránsito nodal. También estuvo bajo revisión el tema, por ejemplo, de rutinas, de equilibrar mi cuerpo físico, emocional, mental y espiritual, que es tema casa 6, dinámicas de trabajo, dinámicas laborales, que quizás ya cumplieron su ciclo o hay que ponerle más conciencia, y tema de realidad espiritual, que es la casa 12. Es decir, la invitación de este recorrido nodal por este eje de casa siempre va a ser que podamos poner los pies en la tierra, casa 6, vivir en esta dualidad, tema casa 6, pero también integrar la espiritualidad en nuestro día a día a través del canal que más nos resuene, tema casa 12. Estar en contacto con otros planos de conciencia más sutiles que este plano de la dualidad. Abrirnos a lo desconocido, abrirnos al caos. Todo esto seguramente estuvimos de alguna u otra manera recibiendo grandes lecciones durante este periodo de trabajo que hoy probablemente nos llevan a vivir una dinámica cotidiana más consciente, pero también a vivir con mayor apertura y mayor conciencia nuestra conexión con el cosmos, con el todo, con el universo, la conciencia de unidad. Muy bien, hemos llegado al final del video, espero que les haya gustado. Como siempre les recuerdo, suscríbanse al canal, activen la campanita, déjenme un comentario porque YouTube muestra muchísimo más mi video cuando ustedes interactúan y de paso aprovecho para agradecerles porque me están dejando comentarios hermosos, siempre los leo, a veces no llego a responder todos, pero recibo todo su amor, aunque más no sea a través de un solcito o una florcita que me dejan y además no solamente me incentivan a nivel espiritual a seguir compartiendo mis videos, sino que efectivamente ayudan a que el algoritmo de YouTube comparta el material con más personas y este mensaje llegue a mayor cantidad de gente. Así que, dicho esto, gracias una vez más por haberme acompañado hasta el final del video y nos vemos prontito en el próximo video que haga, valga la redundancia. Abrazo grande y feliz final de ciclo kármico para cada uno de ustedes y para mí también.